Si traen su Biblia, ábrala en Josué capítulo 7. Pecado durante la victoria se llama este mensaje. Estos dos capítulos, capítulos 7 y 8, nos hablan cómo es que después de ver la mano poderosa de Dios sobre la ciudad de Jericó, y cómo al marchar obedientemente y no solamente de una obediencia, tiene una obediencia total, miraron por su fe en Dios caer los muros de Jericó. Miraron cómo es que Dios rescataba aún en esa ciudad a una mujer que había puesto su confianza en Dios. Y Dios envió a 2 espías a través del mandato de Josué para poder rescatar a Rahab, quien sería y de donde vendría el Mesías, Cristo Jesús. Porque Dios no solamente quiere rescatar un grupo o una etnia en particular, Dios vino a rescatar a cualquier persona de cualquier forma social que sea. Me llama la atención que el versículo 1 del capítulo 7 de Josué, vean cómo comienza. Pero los hijos de Israel. Y esa palabra pero es una advertencia para nosotros también como iglesia. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y tomen en cuenta lo que les había dicho. El cruzar el río Jordán simboliza la llenura del Espíritu Santo. Y vemos cómo es que después de ser llenos y guiados por Dios hacia la victoria sobre la primera ciudad que tomaría Israel, Jericó, viene una derrota. Después de eso vendrá esta derrota. Dios, dice la palabra del Señor en Efesios 4, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. De hecho, es un mandato, está en forma de mando de parte del Señor. No entristezcan al Espíritu Santo. Así que el pueblo de Israel entristecería a Dios al no obedecerle y al confiar en sus propias fuerzas, pero no solamente confiar en sus propias fuerzas, sino hablar con Dios antes de ir hacia ahí. Vayan conmigo ahí al versículo 1. Vean el versículo 1 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, todo tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí, y no fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Interesante lo que la palabra del Señor nos dice. Van, Dios les da la victoria sobre Jericó, salen hacia ahí, y cuando salen hacia esta ciudad ahí, y cuando llegan a ese lugar que significa ruinas, ahí significa ruinas. Y es interesante que ahí los derrota. Salieron ellos diciendo, ¿para qué mandas a más? Son rete poquitos.
Jericó cayó en nuestras manos. Se olvidaron de que no habían sido ellos los que habían derrotado a Jericó, que había sido Dios quien los había entregado en sus manos. Había sido Dios quien los entregó en sus manos. Y es interesante porque Josué, quien no cometió el error de Moisés cuando envió a los 12 espías, después envió solamente a 2 a espiar Jericó, y Rahab, la ramera, los escondió. Aquella mujer que había creído en Dios fue liberada de Jericó. Y Josué, que no había cometido el error de Moisés, lo comete aquí. Pero los hijos de Israel. Esa palabra tiene que ver mucho para nosotros como iglesia de Cristo Jesús. La palabra pero tiene una victoria y es cuando dicen, fuimos a tal lugar, fuimos de vacaciones, pero estábamos cocinando, pero íbamos hacia un lugar, pero sucedió esto. Qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice, porque en este capítulo 7 y 8 nos muestra 3 etapas de lo que no solamente el pueblo de Israel, sino cada ser humano tiene en relación con el Espíritu Santo. 3 etapas de relación con el Espíritu Santo. Número 1. ¿Por qué lo vemos así? Porque ellos ya estaban dentro de la tierra prometida. Tomen en cuenta una vez más, la tierra prometida no simboliza el cielo. La tierra prometida para Israel, para nosotros como iglesia, la tierra prometida simboliza nuestro caminar con Cristo. Y en nuestro caminar con Cristo hay luchas, amén. Hay luchas contra nuestra carne. Hay luchas contra el mundo, hay luchas contra Satanás, hay luchas contra el enemigo, hay luchas contra fuerzas de demonios que están allá afuera engañando a las personas, por los cuales pueden ser salvos solamente por el Evangelio de Cristo Jesús. Así que están dentro de la tierra prometida. Y cuando entraron en la tierra prometida, Dios les dijo, no quiero que entren así, necesitan circuncidar a los hombres. Porque no los habían circuncidado, en otras palabras, tenían que cortar la carne de sus vidas. Y tenían enseguida, dice, celebra la Pascua. Tenían que depender de la sangre que los sacó de Egipto. Y ahora la misma sangre que los salvó, ahora los iba a llevar en la tierra prometida. Igual que la sangre de Cristo hoy en día, dependemos de nuestra relación con Cristo Jesús y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Aún en este momento en el que estamos, cada día dependemos de Cristo Jesús. Amén. Dependemos de Cristo Jesús. Así que la primera relación que el ser humano tiene, cualquier ser humano en el mundo tiene con el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo nos susurra al oído y nos dice, estás en pecado. Y ese pecado te va a separar de Dios, te va a tener separado de Dios eternamente. Necesitas a Jesús. Y cuando la persona recibe a Cristo Jesús en su corazón, es salvo. Es salvo. Pero cuando la persona sigue rechazando esa voz del Espíritu Santo en el corazón, y al estar rechazándolo, esa persona queda en un estado y en una condición perdida eternamente. Y esa condición solamente Dios la sabe. Se llama la blasfemia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está convenciendo, tratando de convencerlo de que no viva en ese estado, que ya no tiene que vivir en pecado, de que ahora es libre en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos libres.
Pero aún como cristianos, hay cristianos que aún siendo cristianos experimentarán lo mismo que sucedió con Acán. Lo mismo, ya estaba dentro de la tierra prometida, ya había cruzado el río Jordán, ya había circuncidado su carne. Y ahora dependía de la sangre del cordero de la Pascua. Pero aún ahí, Acán entristecería al Espíritu de Dios, entristecería a Dios. Es igual que Pedro cuando le dijo al Señor, conociendo al Señor, imagínense, el creador del universo estaba enfrente de él, caminó con él, lo invitó a ser parte de su reino. Y Pedro, dice la palabra, que le dijo Pedro al Señor, yo nunca te negaré, Señor, aunque tenga que morir contigo. Y unos momentos más tarde, estaba negándole enfrente de todos. Estaba negándole enfrente de todos. Estaba el Dios, caminaba con él, el Dios en la carne, el Dios creador del universo, el Dios creador de él. Pero es la palabra, el pueblo de Israel dice, me llama la atención porque Josué escucha los consejos de los hombres en vez de acudir a Dios. No suba todo el pueblo, le dicen los consejeros que llegaron, consejeros de guerra. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y esto sucede cuando no se busca a Dios. ¿Para qué? Son rete poquitos. Es fácil, hemos hecho cosas grandes en Jericó. Esto no es nada. ¿No eran ellos los que estaban haciendo las cosas? ¿Quién era? Dios. Es Dios. En veces pensamos que somos nosotros. Fue Dios quien les entregó a Jericó y a su rey en sus manos. No fueron ellos. Fue Dios quien fue delante de ellos. Marcharon alrededor de Jericó 7 días. Y los primeros días, o sea, todos los días, hasta el 7º día, gritarían que era la victoria de ellos. Pero todos en silencio. Todo era en silencio. No hay algo más, incluso cuando alguien dice, vamos a guardar, están en alguna ceremonia, en algún lugar, y alguien ya no está entre ellos, y dicen, vamos a guardar un minuto de silencio. Y cuando se hace ese minuto de silencio, ¿cómo es? Se hace eterno, ¿verdad? Ahora imagínense, marchar sin hablar. Porque en vez de Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz. Y cuando llegaban de ahí, yo creo que ya esos muros se van a empezar a debilitar. Y no pasó nada. Cada día que pasaba, el Señor quebraba su esperanza en cualquier forma humana que ellos tenían. Cada día que pasaba, lo habíamos visto anteriormente, pero ahora están ahí. Van hacia ese rumbo. Y Josué pone su confianza en esos hombres que le dan esos consejos. No suba todo el pueblo. 2,000 o 3,000 son suficientes. Nosotros podemos. Señor, yo no te voy a negar aunque tenga que morir. Dependemos de nuestra relación con Dios. Dependemos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dependemos de Dios hoy y mañana y el día siguiente y la semana que entra y el mes que entra. Dependemos de Dios para todo. Dependemos de Dios cuando vamos a viajar, cuando vamos a llegar, durante el camino. Dependemos de nuestro Dios. A ellos se les había olvidado de que la victoria no venía de ellos, que la victoria Dios se las había dado.
Y si usted está aquí, es porque Dios le ha permitido estar hasta este momento. Hasta este momento. Yo creo que la historia sería diferente si hubiera pasado esto. Si los consejeros de Josué le hubieran dicho, no suban todo el pueblo, sino suban unos dos, como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo. Y yo creo que hubiera sido diferente si hubiera aparecido estas palabras. Pero Josué consultó a Dios. Les aseguro que hubiera sido otro el panorama. Les aseguro que no se hubieran perdido 36 hombres que ya no volverían a sus casas, con sus familias, con sus hijos, con sus esposas. Estaban dentro de la tierra prometida era de ellos. Nuestra victoria no es un suceso ganado sobre un asunto. Nuestra victoria es Cristo Jesús, iglesia. Es Cristo Jesús. Vean lo que está sucediendo en el Medio Oriente ahorita. El 7 de octubre, Israel de alguna manera fue atacado. Hasta hoy en día no han podido ganar esa guerra. 5,000 soldados israelíes han muerto en esa guerra, allí, en ese lugar. 5,000, 70,000 soldados han sido heridos, algunos muy graves y otros no tan graves, pero 70,000 soldados judíos, israelíes, ha pasado todo esto. Y la guerra no ha parado. Se ha extendido al Líbano. Ahora se quiere extender hacia Irán. Cuando alguien sale confiando en sus propias fuerzas y habilidades y en su propia tecnología, sin Dios va a ser derrotado, sea quien sea. Dios no es monopolio de nadie. Y Dios lo muestra aquí a Josué. Dios lo muestra aquí a Josué. Quiero que veamos algo. Una de las cosas, el reino de Cristo Jesús es, Él va a salvar a personas. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hay gente perdiéndose sin Cristo, sin esperanza. Pero la iglesia de Cristo, ustedes como iglesia de Cristo, tienen a Jesús. Ustedes es la esperanza y la esperanza no es lo que ustedes tienen. La esperanza es Jesús en sus corazones, en sus vidas. Su victoria es Cristo Jesús. Pablo le escribe a los corintios y les dice lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí la palabra estad firmes. Nuestra victoria es Cristo, dice Pablo. Estad firmes y constantes. La palabra firmes está en una forma de soldado. Después de que ganen una pelea, permanezcan firmes, no se relajen. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora se relajaron, ya terminé esto, por fin. Y mandan a esos espías y cuando regresan dicen, no mandes a todos. La palabra de Dios, debemos de confiar en Dios antes que en los hombres, amén. Cerca de 2 millones de judíos de Israel han salido de Israel desde septiembre del año pasado, de octubre del año pasado, el ataque de octubre del año pasado. Israel ha perdido el turismo, 70% del turismo en Israel se ha perdido. Dios está llamándole. Oren por Israel, pero oren ¿saben para qué? Para lo que el Espíritu de Dios hace con cada uno de nosotros. Nos convenció de que sin Cristo estábamos perdidos, amén.
Oren, ábrale los ojos, Señor, a ellos. Israel va a ser rodeada, Jesucristo lo dijo. Cuando vean Jerusalén rodeada, huyan. Cuando vean Israel rodeada, huyan a los montes. Es interesante lo que está pasando en nuestro mundo, pero nuestro mundo necesita a Cristo, el Evangelio de Cristo Jesús. Vean el versículo 10. Vuelvan a ir al versículo, al capítulo 7. Vean el versículo 6, lo que dice. El versículo 6, Josué hace algo después de que tienen esa derrota. Y Josué hace va delante del Señor y dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué decía, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Wow! Ahora incluso Josué como líder empieza a dudar de Dios. Como líder empieza a dudar de Dios. ¿Para qué cruzamos el Jordán? ¿Para qué vinimos hasta acá? Pero cuando Josué hace esa oración, el Señor le contesta. Y el Señor le contesta y le dice, hay pecado. El versículo 10, vean el versículo 10 ahí. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado y han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Vean eso. Y enseguida le dice, santifícalos. Dios es un Dios santo, amén. Más de 900 veces se menciona en la Biblia santo y santidad. Así que Dios no va a comprometer su santidad, incluso con alguien que Él ama, como Josué. Había pecado en el pueblo de Israel. Y quiero que veamos esto, porque el panorama de esto que nos pinta el Señor aquí es: el pecado tiene que ser tratado. A eso vino Jesús, amén. Al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, ¿se hizo qué? ¿Pecado por quién? Por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cuánto le costó a Dios pagar nuestro pecado? Su Hijo quedó desgarrado. Alguien hablaba, el doctor Fug me decía ayer, imagínate los clavos cuando atravesaban las manos de Jesús. Escucha el sonido. Escúchalo. Imagínate eso. Es el Dios que está siendo clavado por nuestros pecados. Es cierto. Costó mucho el pecado de mentir, de robar, de engañar, de adulterar, de fornicar, de envidia. Costó mucho el pecado a nuestro Dios. Y por eso Dios nos muestra lo trágico que es el pecado cuando en realidad no se confiesa. Ahora, quiero que veamos algo en estas escrituras que acabamos de ver. Quiero que veamos a un hombre llamado Acán, insatisfecho con lo que Dios había dicho
y les había dado. Porque la insatisfacción en el corazón de Acán, lo llevaría a revelar lo que había en su corazón. Insatisfacción de lo que Dios había dicho. Dios les había dicho, no quiero que tomen nada, todo es anatema, todos los tesoros serán, plata, oro, serán entregados en la casa del Señor. En otras palabras, para mí, nadie tomará nada, todo es anatema, todo lo tiene que morir en eso. ¿Por qué? ¿Por qué es Dios así? Porque Dios les dio 400 años para que se arrepintieran en toda esa región. Y aparte les añadió 40 años más cuando Israel no creyó. Y aún así no lo hicieron. Vean cuánto Dios ha tenido paciencia en nuestro país o en el mundo. Sobre el pecado, pidiendo que vengan a Cristo Jesús. No hay otro mensaje que transforme más. No hay otro mensaje que transforme más que el Evangelio de Cristo Jesús desde la raíz. Quiero que vean el versículo 21 de ahí del capítulo 7. Vean una vez que es descubierto, vean una vez que confiesa el pecado Acán. Dice, pues vi entre los enseres, entre los despojos, dicen algunos de sus Biblias, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Imagínense eso. Va a la tierra prometida, Dios le dijo no quiero que tome nada, y lo primero que dice la palabra de Dios, lo compromete él. Y por desobedecer Acán a Dios, 36 hombres mueren, quedan 36 viudas, quedan muchos niños huérfanos, porque un hombre miró y dijo, adiós pobreza. La Biblia nos dice que cuando ellos caminaron en el desierto, dice que no se desgastaron sus vestidos ni sus sandalias. Algo sobrenatural sucedió aún en la ropa donde caminaron en el desierto. Comían el maná que descendía del cielo cada mañana. Miraban cómo los cubría la nube durante el día del calor y en la noche aquel fuego los calentaba en el desierto. Miraban esa roca que los seguía por todas partes donde iban y tomaban agua más de 3 millones de personas en el desierto. Miraron el poder de Dios. Acán fue uno de ellos que miró el poder de Dios. Llegaron hasta el río Jordán, cruzaron el río Jordán, celebraron la Pascua, fueron circuncidados, ahora están en la tierra prometida. Pero estando en la tierra prometida, no viviría la tierra prometida. Y así hay muchos cristianos hoy en día, están en Cristo Jesús y no tienen gozo, no tienen paz, no tienen lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Recibieron a Cristo, escucharon la voz del Espíritu de Dios y ahora Cristo está en ellos, el Espíritu Santo está en ellos. Y eso es lo que nos habla la segunda etapa de nuestra relación con el Espíritu de Dios, es cuando recibimos a Jesús y Él nos sella con su Espíritu Santo. Nos sella con su Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos dice en Efesios, no contristen, no entristezcan al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y enseguida nos dice cómo lo entristecemos.
¿Cómo lo entristecemos? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo, amén. ¿Y cuántas veces, cómo se entristece siendo cristiano, estando en Cristo, habiendo sido salvo por la sangre de Cristo Jesús? Se entristece al Espíritu Santo cuando en realidad permitimos que amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia, tener malicia sobre todo, sobre asuntos, sobre ciertas cosas que puedan estar sucediendo. La malicia viene del enemigo. Y entonces el Espíritu Santo se entristece, y es lo que hizo Acán. Ya estaba en la tierra prometida. Y me llama la atención porque Josué, allí mismo en ese capítulo 7, le dice: hijo, ¿por qué has hecho esto? No le dice: necio, tú no eres del pueblo de Israel. No, le dice: hijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Recuerdan en Hechos capítulo 2 cuando fueron llenos del Espíritu Santo, estando en el aposento alto y todos hablaban, dice, en lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran? Y hablaban las maravillas de Dios. Pero en el capítulo 5 sucede lo mismo que acá. Están en Cristo y llegan dos personas, Ananías y Zafira. Y en un lugar donde están reunidos para adorar al Señor, sucede lo inesperado. Sucede lo inesperado. Está Pedro al frente y está predicando la palabra y está hablándoles de Jesucristo. Y cuando les está hablando de Jesucristo, llega Ananías y le dice: hey, vendí esto y lo traje a los pies de los apóstoles para que lo repartan entre los necesitados, porque en ese entonces, cuando se convertía alguien a Cristo, era despedido de sus trabajos. Ya no eran incluso desheredados de las familias, ya no podían ver a sus propias familias. Había mucha necesidad dentro de la iglesia de Cristo. No era para que se enriquecieran los apóstoles como hoy en día lo hacen en el movimiento de la prosperidad. Y dice, ¿lo vendiste en tanto? Sí, lo vendí en tanto, dijo Ananías. Le preguntó Pedro: ¿por qué mientes a Dios? No has mentido a Dios, sino al Espíritu de Dios. Y enseguida dice que cayó muerto. En un servicio caer muerto. Imagínense, y ahí llévenselo a la funeraria. Y cuando salió, dice, cuando no había pasado ni media hora, habían pasado unos minutos, llega ¿quién? Su esposa. Pedro, yo creo, pensando que Ananías ya tenía una mejor posición dentro de este nuevo mover de Dios. Y mi esposo, Zafira, ¿vendiste en tanto la propiedad? Oh, sí, te lo trajo todo mi esposo. ¿Por qué mientes a Dios? Y ahí vienen los hombres que acaban de llevar a tu esposo. Y de a ti también te llevarán. Y enseguida dice que Dios retiró el espíritu de ellos, que es la vida, en el cuerpo, y cayó muerta. En medio de un avivamiento cayó. Hubo lo que sucedió igual que Acán. El pecado es algo que un cristiano no puede tolerar en su vida. Escuchen esto. Y a lo mejor dirá: no me ha pasado nada. Porque Dios es misericordioso y está esperando arrepentimiento. Amén. La longanimidad de Dios, la mucha paciencia de Dios. Acán vio, codició y tomó. Por 40 años he sido el más pobre en el desierto. Por 40 años he vestido solamente estas ropas que traigo. Por 40 años
Hemos vivido solamente comiendo esa clase de comidas. Adiós pobreza. Un hijo de Dios debe vivir en la riqueza. Y de ahí traería no solamente la maldición hacia él, sino hacia su propia familia. El pecado no solamente afecta a una persona, afecta a todos. Amén. Si usted piensa que a lo mejor lo va a afectar solamente a una persona, afecta a todos los que lo rodean, incluso el cuerpo de Cristo Jesús. Incluso el cuerpo de Cristo Jesús. Cuidado, iglesia, con el pecado. La insatisfacción fue lo que tuvo Acán. Cuidado con el deseo de no estar de acuerdo como Dios dirige las cosas. Lo que nos dice aquí su palabra es: cuídense, porque ese pecado no confesado, tarde o temprano saldrá a la luz. Dios nos habla y nos lleva a la tercera etapa de nuestra relación con el Espíritu de Dios. El entrar en la tierra prometida, el estar allí, los llevaría a ser llenos de los frutos que había en la tierra. Pero Acán y su familia no probarían ninguno de los frutos de esa tierra. Ya estaban dentro, ya habían cruzado, ya habían visto el poder de Dios. Y ahí estaban dentro. Y los hijos de Dios, ¿saben una de las cosas? Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y la tercera etapa en relación al Espíritu de Dios es cuando somos bautizados con el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios y las hijas de Dios son bautizados con el Espíritu de Dios, entonces son llenos del Espíritu para el servicio a Dios. Para servir a Dios, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas y en el poder del Espíritu de Dios sobre lo que van a hacer en cualquier lugar donde vayan. ¿Con qué razón cuando dice Pedro que cuando iban, dice que ponían a los enfermos y no había campañas evangelísticas de sanidad? Dice que Pedro iba caminando y aún la sombra, dice, de cuando tocaba a los enfermos eran sanados. Era Dios obrando, no Pedro, era Dios obrando. En veces pensamos que somos nosotros que tenemos la victoria. Es Dios quien nos ha dado la victoria en Cristo Jesús y es su Espíritu Santo que es el que hace las cosas a través de un cuerpo limitado que le dice: Señor, use mi cuerpo, use mi alma y use mi espíritu, Señor, para su gloria y su honra. Escuchen esto y pongan atención. Hoy en día se habla mucho de los dones del Espíritu Santo, de la lengua angelical. Alguien puede orar por personas que están enfermas y ser sanadas, hablar de profecía. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve hablar de todo esto si los frutos no se manifiestan? ¿De qué sirve hablar de Cristo si no puedo extender el perdón que Cristo me dio a mí? ¿Lo puedo extender a alguien más? ¿De qué sirve hablar de los dones del Espíritu de Dios si no puedo extender amor hacia los demás? Misericordia. Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu. Es la misericordia, la paz, el gozo, la bondad, la mansedumbre, la templanza, generosidad, obediencia. ¿De qué sirve tener la doctrina correcta si los demás no pueden probar el fruto de Cristo en mi vida? Hoy en día hay personas que yo he sido bautizado con el Espíritu de Dios, hablan en lenguas. Oro por las personas y son sanadas, pero batallan en mostrar el amor de Dios, el fruto del Espíritu de Dios. El perdón cuando alguien se equivoca y puede decir: no me acuerdo qué has hecho, como tampoco Cristo se acuerda de algo que yo he hecho. Puede extenderlo fácilmente. Acán estaba dentro de la tierra prometida y ni un fruto comería. Ni un fruto comería dentro de la tierra.
Era salvo. Moriría salvo. Pero no comería ningún fruto. ¿Por qué? Porque le dio, aunque fue circuncidado, su corazón nunca lo fue circuncidado. Su corazón nunca cortó la carne. Quiero terminar con lo siguiente. En Josué 7 miramos lo que es entristecer al espíritu. En Josué 7 también miramos lo que es apagar al espíritu. En 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20 dice, no apaguéis el espíritu. Interesante. ¿Cómo lo apagamos? Es en el servicio que hacemos. No son mis fuerzas. No iremos en nuestras fuerzas. No podemos pararnos aquí y compartir de la palabra del Señor dependiendo de nuestras habilidades. Dependemos del Espíritu de Dios. Dependemos del Espíritu de Dios. No apaguen el Espíritu. Eso es cuando alguien ha sido bautizado con el Espíritu de Dios, igual que Acán apagó el poder de Dios en su vida. No en el mover de Israel, en su vida. ¿Y qué fue lo que lo apagó? Pecado. Pecado. El pecado, si lo podemos ver de esta manera, tiene que tomarse en serio. La palabra de Dios nos dice ahí en ese capítulo 7 que dice en los últimos versículos que Israel sacó a Acán, a toda su familia, a todo su ganado y fueron apedreados. Imagínense eso. Dirán ustedes, pastor, ¿por qué se escribió eso así? Vean todo lo que causa el pecado. Ahora, cuando hemos pecado aún como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Amén. El que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará misericordia, dice Proverbios. ¿Qué si Acán hubiera dicho, Josué, ¿puedo hablar contigo? Antes de ir ahí, ¿puedo hablar contigo? ¿Pudieras orar por mí? Sí, he sido circuncidado, celebré la Pascua, pero Josué, lucho en mi corazón. Estoy batallando en mi corazón. Quiero cosas materiales en vez de querer a Dios. Josué, pudieras interceder por mí ante Dios. Pudieras pedirle a uno de los sacerdotes que fue y que miramos el poder de cuando tocaron esos cuernos de carnero y cayeron los muros. Pudieras pedirle a alguno de ellos que pudiera ayudarme a crecer en Dios. Les aseguro que no hubiera pasado esto. Confiésense sus pecados unos a otros, dice su palabra. Pero cuando los escondemos, no hay liberación. Termino con esto. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿En dónde tenemos nuestra fe? En la sangre de Cristo Jesús. Soy limpio por la sangre de Cristo Jesús, mi Salvador. Por eso soy limpio. Dependo de Él cada segundo. Dependen de Él cada segundo. Y así como la sangre a través de sus cuerpos, cada 23 segundos da vuelta en su cuerpo y va limpiando todas las impurezas, también la sangre de Cristo va quitando todas las impurezas espirituales que pudiera haber en nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios. Nuestra fe en la sangre, en el sacrificio de Jesús, dice para manifestar su justicia, no mi justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia,
a fin de que el que sea justo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es por la fe en Jesús. Pablo entendió estas profundidades espirituales de poder decir, es que es Jesús todo. Tengo que caminar con Jesús en cualquier momento. Cuando voy a salir a un lugar, dependo de Él. Cuando voy a llegar, dependo de Él. Cuando estoy en algún lugar, dependo de Dios. Esposas, oren por sus esposos. Esposos, oren por sus esposas. Abuelas, oren por sus hijos. Hijos, oren por sus abuelas. No salgan en las propias fuerzas a decir, eso no es nada. Como quiera lo voy a arreglar. No, dependen de Dios. Amén. Su victoria es Cristo. La victoria es Cristo.